Vamos con perdedores de este NFL Draft 2023. Wilmar, ¿cuál es tu primer perdedor? Yo voy a arrancar con los Lions, sé que ya los nombré muy por encima, pero quiero ahondar en lo que pasó con los Lions. Sus tres primeros picks son probablemente las tres posiciones más devaluadas de la NFL, más allá de lo que hayamos dicho de los tight ends. Running back, linebacker, tight end. En el cuarto pick me parece espectacular llevarse a Brian Branch en el pick 45, pero creo que es realmente lo único que hacen bien los Lions en este fin de semana. Jamar Gibbs alto, Jack Campbell. Para mí no había un linebacker de primera ronda, igual y en el 18 muchísimo menos, y para mí era el tercer linebacker de la clase. Sam Laporta sí era una muy buena clase de tight end, ni siquiera era el mejor tight end disponible. Brian Branch espectacular. Hendon Hooker tiene apenas 3 años menos que Jared Goff. No sé, y Goff tiene 100 partidos ya jugados. Sí, tiene 7 años en la liga Jared Goff y tiene apenas 3 días y casi 3 meses más que Hendon Hooker. Hendon Hooker ni siquiera está sano como para decir, tienen un suplente para este año, ¿no? Yo ya lo había dicho en algún lado, yo no hubiera tenido Hendon Hooker en mi book por obvias razones y ya, o sea, no me gusta absolutamente nada de lo que hicieron los Lions, más allá de que estuvieron acumulando capital de draft en un punto, que eso es interesante, pero luego no lo aprovecharon bien. Sí, con los Lions sí, o sea, entendemos, ya hemos platicado de lo que pasó en la primera ronda. A mí Laporta, fíjate que me gusta mucho, me gustaba incluso por momentos más que Mayer, como un tight end un poquito más atlético que podía desafiar un poquito más del centro del campo siendo vertical. En ese sentido puedo palomear junto a Brian Branch, que también me parece un gran pick en esa segunda ronda mediados, ¿no? Con lo que te puede jugar de cornerback, con todo que es un perfil parecido a CJ Gardner-Johnson, que ya con otros eventos de un año en Detroit. El tema con los Lions es que sí, Hendon Hooker a mí no me termina de convencer por la ofensiva, el tema de la lesión, la edad, cuando esté disponible para jugar probablemente va a tener ya 26 años Hendon Hooker. Y sí, es una tercera ronda que puede ser simplemente un suplente de toda la vida para Jared Goff o el quarterback que vaya a hacer, pero es un pick alto para ser un suplente y más en una clase del draft en la que tuvimos buenos quarterbacks en la cuarta, quinta, incluso McKee que se va de Stanford en la sexta ronda, entonces creo que podías encontrar opciones que no fueran Hendon Hooker, más económico, más barato, más jóvenes, sin historial de lesiones de alguna forma. Y sí, tampoco comparto lo de Detroit, sobre todo porque teníamos la oportunidad los Lions de hacer realmente ruido, ¿no? De consolidarse como equipo contendiente en el norte de la NFC y en general en la conferencia, y ligeramente lo dejaron ir. Me encanta la primera persona que se mete Chuy con los Lions. Teníamos la oportunidad los Lions. Es por mi franchise de los Lions. Los Lions estaban a un buen draft de ser candidatos serios en la NFC y en este momento pues no lo son. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, un buen draft para ti, por lo menos en los picks 12 y 18? Yo no hubiera hecho trade down. ¿Un Lucas Van Ness para empezar algo así? O sea, para la línea defensiva. Yo no hubiera hecho trade down y me hubiera llevado a Devon Witherspoon con No, perdón, Devon Witherspoon ya no estaba disponible. A Jalen Carter fácilmente me lo hubiera llevado en el pick que ellos se llevaron. O sea, en el probablemente su pick era Devon Witherspoon y en una de esas se lo ganaba en un pick antes Seahawks y pues bueno, no me parece mal en ese sentido bajar, sobre todo porque sí, tienes a Lucas Van Ness todavía disponible, por ejemplo, un Cristian González que te hubiera caído muy bien en cualquiera de los dos en ese pick número 12, y Lions en el 18, un Jackson Smith-Njigba que te ayuda bastante en ese grupo de wide receivers con ciertas dudas, o cualquier otro wide receiver que te gustara, por ejemplo, un Dalton Kincaid bajando un poco. Creo que sí había opciones para que dijéramos hicieron un gran draft, y sobre todo en el primer día y lo dejaron ir, hicieron un fumble literalmente en la línea de gol. De verdad estaban haciendo las cosas tan bien que yo creo que les dio el impulso así de vamos a volvernos estúpidos, así de no pudieron hacer una peor primera ronda desde mi punto de vista. Tenían la posibilidad de llevarse al mejor jugador defensivo, lo dejaron pasar, de llevarse al segundo mejor cornerback del draft, lo dejaron pasar una vez, y pudieron ponerse creativos con, por ejemplo, Luke Van Ness, como dices, ¿no? Pero decidieron optar por volverse locos. Eso es lo que a mí me causa mucho conflicto. Y eso que venía de un muy buen draft en 2022, ¿no? Con Aiden Hutchinson, con Malcolm Rodríguez, con James Houston en sexta ronda liderando casi el equipo en sacks. Y es lo que digo, ¿no? O sea, estaban haciendo las cosas tan bien. Y quisiera conectar mi perdedor con los Lions haciendo un punto.
fíjense cómo son las cosas. Los Lions fueron una de las mejores ofensivas del NFL y optaron por ir en su primer pick por un running back cuando fueron la tercer peor defensiva aérea. Y los Commanders, que son mi siguiente perdedor, fueron la cuarta mejor defensiva aérea y optaron por irse a la posición de cornerback las primeras 2 rondas. ¿Qué digo? Detroit de alguna forma sí invirtió en cornerback en la agencia libre, como para que fuera una necesidad ultra urgente. No lo era, sí es un grupo malo, pero no era tal vez tan urgente como el de Commanders probablemente. O sea, se quitaron de encima en la agencia libre el decir a fuerza tienen que ir por el cornerback, que era lo que parecía hace un mes, que entonces no era fuerza. Yo creo que les tiembla un poquito el recuerdo de Jeff Okudah, especialmente con el perfil que es Christian González, que es muy similar a Jeff Okudah. Entiendo, si no se sienten cómodos con Christian González, lo puedo entender por lo que ha pasado. Creo que pueden ir con un Edge, con Lucas Van Ness o cualquier otro. En el pick 18 creo que pueden ir por cualquier wide receiver que a ellos les gustara. O sea, en este momento no tienen wide receivers. Jamal Williams está sancionado 6 juegos y no tienen mucho más ahí. Y encima los Edge que se van tarde en la primera. Está que se vio muy cómodo. Y mucho más Marvin Jones, pero bueno, es 2023 Marvin Jones. Y cualquiera de los Edge o líderes defensivos interiores que se fueron al final, hubiera preferido en el 18 que a Jack Campbell. En Jack serio, Campbell me parece. Hubiera estado disponible en el 33, donde fueron por la puerta, ¿no? 34, una cosa probablemente así. Sí, porque además no se fue ningún otro linebacker interior, más allá de los sueños de Chewy con Nolan Smith. Entonces, sí, cuando probablemente. 99% de snaps de interior hablamos. No creo que nadie lo hubiera tomado por delante de ellos. Sí. No lo veo. O sea, hicieron un draft, running back y linebacker en el top 18, como de 1993 por ahí. Un draft signature de Dan Campbell, esa es la realidad. De jugar el fútbol americano que quiere jugar Dan Campbell. En ese sentido, por lo menos no lo puedo culpar. Y más porque más porque me puedo imaginar que el draft, por el estilo de juego, la formación del roster y demás, que el draft funcione. Me lo puedo imaginar, o sea, que digamos, mira, al final de cuentas, como era muy lo que querían y lo consiguieron, lo funcionó porque es lo que estaban exactamente buscando. A ver, este juego terrestre con Montgomery y con Gibbs va a funcionar, Con esa línea ofensiva, o sea, Jamal Williams consiguió doble dígito de touchdowns por algo. O sea, es que ya funcionaba el año anterior con DeAndre Swift y Jamal Williams. Por más críticas que le caigan a DeAndre Swift, cuando estuvo sano jugó muy bien y el juego terrestre se movió muy bien, cualquiera fuera el que estuviera ahí. Entonces esto va a andar y de algún lado la gente que quiera defender este pick va a tener de dónde agarrarse. Jack Campbell yo creo que se va a llenar de tacleadas en ese centro del campo y alguien va a tener cómo defenderlo, así como defendían a Blake Martínez cuando se llenaba de tacleadas siempre llegando tarde a las jugadas. Sí. Va a pasar, o sea, va a haber escenarios donde la gente encontrará sentido en estos picks, pero no tiene sentido. Sí, no, si Alex Anzalone y Malcolm Rodrigo Rodríguez estaba haciendo se llenaban de tacleos y hacían un trabajo decente cada domingo y la gente lo defendía, probablemente lo va a lograr Jack Campbell también. Ok, yo tenía justamente como perdedor a Jared Goff de alguna forma por el pick de Hendon Hooker porque no fueron por wide receiver temprano los Detroit Lions. Quiero agregar como perdedor a Ryan Tannehill, que le traen a Will Levis como sucesor de alguna forma. Tiene solamente un año más de contrato Ryan Tannehill, cobra $36 millones, va a ser, creo yo, su última campaña en Tennessee. De momento no hay pláticas de que pueda ser cambiado, puede pasar más adelante en el off-season, pero prácticamente pase lo que pase con Ryan Tannehill, es perdedor de este fin de semana del draft. Sí, y digo, se ve la insistencia de los Titans de encontrar su reemplazo, ¿no? El año pasado jalaron el gatillo con Malik Willis, que en su momento fue considerado uno de los mejores quarterbacks del draft pasado, que era malo para la posición de quarterbacks, pero jalaron el gatillo y este año lo vuelven a hacer, pero ahora mucho antes, ¿no? Ahora sí con alguien que se encamina a ser el futuro de los Titans. Y es otro equipo que me causa un poco de conflicto. Digo, me gusta el pick de Peter Skoronski,
porque pues, un muy buen tackle ofensivo, y por ahí lo podrías ver un poquitito de ganador a Ryan Tannehill, que igual y con tiempo se puede desempeñar mejor, pero pues, los Titans una vez más, o sea, digo, no solidifican ese cuerpo de armas ofensivas que es Derrick Henry. Y ya prácticamente el año pasado se llevaron a un wide receiver en primera ronda que no ha sido lo que necesitan. O sea, que es talentoso, que es explosivo, pero no es tan consistente como deberían de buscar. Yo tal vez con Skoronski te podría hasta vender la idea de que Tennessee se conforma con él, ¿no? Después de que le ganaran a Paris Johnson y literalmente un picantes a Darnell Wright, que hubiera sido mejor opción de tackle ofensivo. Skoronski sí va a competir con Andre Dillard por ser tackle izquierdo. Veremos cuál de los dos, en lugar de ganarlo, lo pierde y se convierte en guardia. Entonces, sigue teniendo muchas dudas Tennessee. No me sorprendería, bueno, está Houston, que Tennessee pudiera ser tercero de esa división, a pesar de que Mike Vrabel es un gran head coach y esa defensiva suele rendir, a pesar de que tampoco tiene grandes nombres, sobre todo en la defensiva secundaria. Sí, totalmente. Eso puede salvar a Tennessee un poquito. Y ya no terminamos de hablar de los Commanders. Platícanos de los Commanders, tu perdedor. No me gustó su approach de que, como les repito, o sea, fueron la cuarta defensiva aérea el año pasado. Y bueno, volvemos un poco al tema de lo que dice Wilmar, de él cómo ve el draft. Pero cuando claramente no es una posición de necesidad, utilizar tus primeros 2 picks, teniendo un roster como un poco gris, en el aspecto de que tienen nombres, jugadores que por sí solos desempeñan, pero que hace falta ese punch para crear jugadas, me cuesta trabajo pensar. Y además seleccionar a Emmanuel Forbes en 16 no me encanta. Para mí era el cuarto mejor cornerback. Yo tenía a González antes que a él y tenía a Joey Porter Jr. antes que a él. Y llevárselo ahí... probablemente, algunos, y que se fue a la misma división con Giants. Sí, yo tenía 6 mejores cornerbacks, ¿sí? Sí, y está bien. Digo, Forbes es un cornerback que encuentra el balón. Estilo Trevon Diggs, ¿no? O sea, una máquina de turnovers. Pero al pesar 165 libras en la NFL, yo no creo que se vaya a poder quedar sano, a menos de que realmente trabaje muy duro para poner el peso suficiente y para sentirse cómodo en su nuevo peso. Y no, o sea, ¿qué tan físico va a poder jugar? Contra receptores estilo DK Metcalf, contra CeeDee Lamb, que ni siquiera es alguien tan físico como Metcalf, pero AJ Brown en esa división 2 veces. AJ Brown, ¿qué le espera a Emmanuel Forbes con eso, no? Porque, como les digo, máquina de turnovers, pero me parece, o sea, super red flag su peso. Creo yo que si era necesidad importante la de cornerback, también hubiera ido por otro jugador en caso de que yo fuera el gerente general de los Commanders. Y veremos, porque es un offseason raro para Commanders por el hecho de que también van a ser vendidos, ¿no? O sea, ¿a quién le reportaban de alguna forma en este draft? Si ya los nuevos dueños, si todavía andan en Snyder. ¿Hay alguien al pendiente de las elecciones, del proceso? No sé si también lo vean como que gerente general y head coach estaban en su último draft, pasara lo que pasara la próxima campaña, porque el nuevo dueño va a querer llegar y traer a su nueva agente. Entonces, fue un draft incómodo, creo, para Washington en ese sentido. Que se espera, por cierto, que ya en mayo se anuncie la venta oficialmente de los Commanders. Otro perdedor, Wilmar. Yo voy a nombrar a los Carolina Panthers. Aquí sí voy a meter el tema del trade. A la niña de tus ojos. Porque vendieron el alma por... Desde que se fue DJ Moore ya se acabó ahora ese amor. Ahora son mis Chicago Bears de toda la vida. Vendieron el alma por Bryce Young. Digamos que es lo que hay que hacer por un quarterback si es que lo quieres. Pero tuvieron 2 picks en el top 40, entonces su draft se entiende casi que es básicamente por Bryce Young y lo que pagaron por él. A mí lo de Jonathan Mingo me parece una barbaridad. O sea, yo no creo, o sea, creo que tendría que estar por ahí en los 100 Jonathan Mingo y se va en el 39. Sí que había un problema de wide receivers en los Panthers. Sigue habiendo un problema de wide receivers en los Panthers. Terminan siendo solo 5 picks, entonces su draft es Bryce Young,
O sea, yo me quedo ahí. Y si Bryce Young sale bien, les habrá salido el trade y les habrá salido el draft. Pero es su única apuesta real y sensata a Bryce Young en el pick 1 global. Por lo demás, no, a mí DJ Johnson tampoco me produce gran cosa. No le veo nada más a los Panthers aquí. Y está poco cobijado en ese sentido Bryce Young. Digo, la línea ofensiva es muy buena, que es importantísimo, sobre todo con un quarterback novato y sobre todo Bryce Young con ese físico. Pero sí, el resto de la ofensiva es malita. De hecho, hace poco compartió PFF una fotografía que tuiteé y que se hizo un poquito ahí ruido, porque decían la ofensiva potencial de los Panthers, ¿no? Y decían quarterback Bryce Young, running back Miles Sanders, wide receiver Adam Thielen, DJ Chark y el tight end Hayden Hurst. Y el tweet decía, imagínense a esta ofensiva de los Panthers. Yo tuiteaba, listo, ya me lo imaginé, anotaron 13 puntos en mi partido imaginario, ¿no? O sea, es como la definición de una ofensiva mediana, ¿no? Una ofensiva que no inspira mucho y que Bryce Young por mucho es el más talentoso de ahí, pero veremos qué tanto puede cargar lo que pasa alrededor de él. Y también sistema, porque Frank Reich es un buen coordinador ofensivo. Híjole, más o menos con el mismo tipo de roster con el que trabajaba en Indianapolis, ¿no? Digo, fuera de Jonathan Taylor, como receptores muy medianeros, una línea ofensiva muy sólida y un signo de interrogación en la posición de quarterback. Y que por ahí recibimos muchas críticas sobre Bryce Young, lo que dijimos de él en el tema de los picks de primera ronda y sobre él también en el proceso del draft. Claramente era nuestro quarterback 1, o sea, estamos fascinados con lo que tiene Bryce Young en movimiento en la bolsa y lo que pasa de los hombros para arriba. Hay dudas de su físico, hasta ahí, ¿no? Pero en tema de lanzar el ovoide, pocos como él hemos tenido recientemente en el NFL Draft. Y yo insisto, si el tipo tuviera un poquito más estatura, más peso, más físico, lo pondría a la par por esa precisión que tiene, el movimiento de la bolsa y su proceso mental, lo pondría a la par por debajo tal vez de Joe Burrow, de Trevor Lawrence, o sea, ese tipo de talentos. Pero sí, la parte física quiero verla, o sea, quiero ver en acción lo que pasa con Bryce Young para poder decir en efecto si afectó esto, porque no hemos tenido un precedente de un quarterback con ese físico en la NFL. No, o sea, es un if muy grande, es muy grande, o sea, no lo hemos visto y por algo no lo hemos visto, ¿no? O sea, sí, el talento y todo el tema, el físico sigue siendo un factor y seguirá siendo un factor muy, muy importante en la NFL. Yo quiero agregar como perdedores a los New Orleans Saints. Me parece que es un roster viejo, es un roster malito y que si tomas en cuenta que pagan demasiadas rondas por sus jugadores, ¿no? Marcus Davenport fue un trade y ya se fue. Chris Olave fue un trade que también los penalizó mucho en este draft y el tipo sí fue muy bueno, pero al final de cuentas es un roster que requería de mucho, sobre todo rejuvenecer un poquito de la línea ofensiva, buscar mucha defensiva prácticamente en cada uno de los niveles para que ese roster, insisto, se está haciendo muy viejo, depende de jugadores muy veteranos y es un draft muy X, o sea, nada sorprendente ese draft con lo que tenían también los New Orleans Saints y por eso los considero perdedores. Tienen el mejor quarterback de esa división, que es Derek Carr, y no los consideraría tal vez el favorito por tanto en ese sur de la NFC. Eso dice mucho, ¿no? El mejor quarterback de la división es Derek Carr. Eso te habla del estado actual del NFC Sur, ¿no? O sea, Derek Carr viene de ser el quarterback, el peor quarterback de la AFC Oeste. Bueno, ahí se da un tiro con Russell Wilson. Fue peor Russell Wilson. Sí, fue peor Russell Wilson. Pero como quarterback, digamos, carrera era el peor. El peor. Ah, sí, claro. El juego de Wilson fue terrible el año pasado, pero bueno. Y como contexto en ese sur de la NFC, para que la gente vea si es el mejor, es Baker Mayfield, probablemente con los Tampa Bay Buccaneers. Está justamente Bryce Young ahí con los Panthers. ¿Y quién me falta del sur? Los Falcons con Desmond Ridder. Falcons. Sí, es el mejor de Derek Carr. Ya me dices el tercer mejor quarterback de la Derek Carr Hall of Famer en esa división, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, no, pero insisto, Saints un roster malito y no creo que sean contendientes ni poquito en esa división. O sea, saliendo de esa división en playoffs, nada que hacer nadie. O sea, sí, no, definitivamente contendientes, no, pero sí los podría ver de cierta manera llevándose la división. Sí, podrán ser equipo de playoffs ganando la división con récord por debajo de 500, pero no más. O sea, en la primera ronda busquemos al equipo que sea el que sale del sur, porque es el bueno, ¿no? Es para poder ganar tu primera ronda de playoffs. ¿Algún otro perdedor que tengamos por acá? ¿Quién falta? Yo tengo por ahí también uno más. Faltaba yo con los Jets.
Ok. Ok. El draft de los Jets no me gustó, principalmente por el hecho de que siento que cuando se llevaron a Broderick Jones, cuando los Steelers saltaron delante de ellos, siento yo que se quedaron sin idea qué hacer. Eso es la realidad de las cosas. A mi parecer, podría ver que los Lions tomaron a Jahmyr Gibbs por miedo de que los Jets se lo fueran a llevar en ese pick, en caso de no estar Broderick Jones. Y por eso, ¿no? Pero Will McDonald definitivamente no me parece el jugador correcto en el pick 15. La posición de defensive end en los Jets sí es algo que debían de fortalecer, pero yo no creo que era la necesidad principal como para jalar el gatillo por un jugador que claramente creo yo que a nadie convence. Yo fíjate que a Jahmyr Gibbs lo platicaba en la transmisión del draft. Yo creo que el riesgo que sentía los Lions era los Pats en el 14. Siento que New England era candidato a ir por Jahmyr Gibbs y por eso es que Detroit jala el gatillo desde el 12. Así como un pensamiento loco. Si alguien era capaz, era New England. Alabama, running back, falta ese rol creo yo en la ofensiva de Nueva Inglaterra. Bill O'Brien, que viene de Alabama. Siento que por ahí el riesgo de Jahmyr Gibbs con los Lions. Ajá. Y bueno, volviendo al draft de los Jets, creo yo que el único pick que me gustó fue Joe Tipman en segunda ronda para la posición de centro o guardia. Se me hace un jugador sólido para llevarte en segunda ronda que puede ser titular inmediatamente y le puede brindar una mayor seguridad a Rodgers. Pero, no, Will McDonald yo no lo tenía en mi top 30, vamos. A mí también me deja un poco incómodo que van a la cerrada hasta la séptima ronda teniendo una muy buena clase de tight ends y con Jack Conklin y CJ Uzomah sin poder levantar ningún suspiro esa posición de tight end de los Jets, y que Rodgers justamente viene de trabajar con muy pobres tight ends en Green Bay. Decíamos que el mejor era Jermichael Finley, ¿no? En aquel 2010 y para de contar. Robert Tennant por ahí tuvo un par de chispazos. Creo que también en ese sentido Jets tarda mucho en ir por tight end en este draft. Sí. Ya va a llegar Marcellus Lewis. Yo sé. Con Randall Cobb, que ya Cobb. estaba por ahí. Yo no sé por qué no fueron por Nolan Smith. Oye, antes, por cierto, ¿no? y qué basura en ese sentido Rodgers cuando recién le mencionaron en la lista de deseos que supuestamente presentó y que ESPN reportó y que dijo, yo nunca voy a pedir algo así. No lo sé, porque ya llegó Lazard, ya llegó Randall Cobb, falta Marcellus Lewis y bueno, OBJ ya no llegó. Pero por lo menos desde 4 sí había una lista de deseos ahí, o sea... Nathaniel Hackett, ¿por qué crees que se lo llevaron los Jets? Después del circo que armó en Denver, con la peor ofensiva de la liga, ¿tú de verdad crees que merecía un shot de coordinador ofensivo? Era obviamente el gancho para jalarse a... Como lo era en Denver. Sí, como lo fue supuestamente en Denver, el agente Nathaniel. Nada más lo quieren porque es cuate de Rodgers. Sí, o sea, es el agente Nathaniel Hackett más que el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett. Pero bueno, estoy de acuerdo, los Jets sí tienen un draft flojito en ese sentido. Yo estoy de acuerdo. Para mí Will McDonald de Ford es el peor pick que no hayan hecho los Lions en el primer día. Sacando a los Lions, así como su propia categoría, tenemos a McDonald encabezado de la lista. Forbes no lo meterías como uno de los peores, no, ¿verdad? O sea... No peor que McDonald. Sí, no. O sea, es un tipo que lleva 5 años en la universidad, ya, por favor. O sea, ya lo quería sacar. Nolan Smith. ¿Qué le pasó a los equipos de la NFL? ¿Por qué lo dejaron caer tanto? Creo que se había dudas sobre el tamaño, porque hemos tenido ya otros pass rushers con ese tamaño, también con nivel atlético por los cielos, y que no han terminado de producir en la NFL, porque quieras o no en la NFL se requiere tamaño, estatura y se requiere peso también. Y Smith de por es sí un no poco limitado. De por sí no produjo en la NCAA. No lo hizo, o sea, no lo hizo. Es el prospecto de un buen edge, pero no ha sido un jugador eficiente y productivo en Georgia. Sí, yo estoy de acuerdo, es puro potencial, puro puedo convertirlo en un defensivo un poquito diferente, tipos incluso como un Isaiah Simmons, como un Saben Collins, que son linebackers un poquito más softball, pero también estuvieron un tipo como pass rushers, no funcionaron. Entonces creo que son contados los casos y por eso Smith cayó, y yo insisto que Philly lo va a convertir en un linebacker en el centro en lugar de un linebacker por fuera. Creo que incluso vamos a ver eso.
como una corazonada que tengo y que Wilmar no tiene, y que Wilmar no comparte desde hace rato. Después de la cantidad de jugadores que tienen los Eagles para llegarle al quarterback, sí podría verlos moviéndolo para. Deja que la para el- primera práctica Smith vaya en contra de Jordan Mailata, que mide 6'8 y pesa 340 libras, y lo entierre. Y va a decir Philly, no, ese tipo no pertenece aquí. Le pasa por debajo de las piernas. Sale mal. Yo lo que creo es que no me parece inteligente seleccionar a un tipo en primera ronda para ver si funciona en una posición distinta a la que ha jugado. No creo que sea el proceso de Filadelfia ahí. Pero bueno, listo, Oye. justamente es una corazonada, ¿no? Sí. Oigan, ustedes que tuvieron una mucho mayor cobertura del draft, ¿qué opinan del pick de Chiefs en primera ronda? A mí, o sea, digo, como yo lo tenía visto, yo lo tenía como una segunda ronda, vamos, jugador de los 50, 60, probablemente cayendo hasta la tercera ronda. Yo no tan abajo, pero entiendo, podía haber un par de edge más. Sobre todo creo que podía haber otros jugadores más valiosos en otras posiciones ahí. A mí no me termina de convencer, o sea, creo que es un perfil interesante por el tamaño, por lo que puede hacer, pero no me termina de convencer. Pete es el que está enamorado de él. Pero a mí no es el tipo de edge que a mí me gusta. Por Yo lo siento menos que creo que sí siempre cubre necesidad y el tipo juega con muchísima energía y sí produjo en Kansas State. Entonces, por lo menos creo que en ese sentido puede palomear Kansas City eso. Creo yo que hicieron llamadas para bajar y quién quería a Joey Porter, quién quería a Will Levis, no lo lograron y pues ni modo, tuvieron que ir por el jugador que mejor tuvieran por ahí en su board, que no fuera posición tampoco de necesidad.